Prisión número 2 de Junchen. Hace 3 años. Fui condenado por agresión intencional y cumplí 3 años de prisión. Cui Feng, recluso número 26118. ¿Por qué no dice nada? ¿Qué significa que él me mire así? Tengo algo en la cara. Señorita Dai Wei, la razón por la que he venido aquí es para cancelar nuestro compromiso. Dada su posición, señorita Dai Wei, ciertamente puede encontrar a alguien más adecuado, así que si está de acuerdo, yo me encargaré de hablar con la familia Cui. Espera. Estamos obligados a casarnos. Necesito el dinero. Mi familia entró en bancarrota hace 6 meses. Mi padre se quitó la vida. Y mi madre no pudo soportar el impacto, sufrió un derrame cerebral. Ella sigue en el hospital inconsciente. Necesito el dinero. Para salvar su vida. El tío Cui dijo que si nos casamos, me proporcionaría una dote sustancial. Sé que probablemente desprecias a una chica como yo. Pero no tengo otra opción. Necesito dinero desesperadamente. Dai Wei. Yo acepto el matrimonio. Puede elegir la fecha. Oficina privada de Dai Wei. ¿Cómo pudiste aceptar casarte con él? Es un exconvicto. Y nada menos que por agresión intencionada. ¿Crees que podría ser abusivo contigo? No lo creo. Él incluso nos salvó la última vez. ¿Estás? Wei. Ahora estás libre. Podemos vernos un momento. Tía Liu. Me estabas buscando. ¿Qué sucede? Ella es la novia de Cui Fang. Se llama Chen Qianqian. ¿Acaso no soy yo? No, nunca me tomé estas fotos. Se querían mucho. Pero hubo un accidente hace 3 años. Cui Fang es un hombre que valora la lealtad y los sentimientos. Nunca ha podido superarla. Tía. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo murió Qianqian? No quiero ocultártelo. Antes de fallecer, Qianqian y Cui Fang eran realmente muy cercanos, pero Cui Fang era algo negligente en sus relaciones personales. Qianqian no se sentía muy segura, y con Cui Fang siempre buscando problemas. Así fue como ocurrió el accidente automovilístico. Este lugar ha estado vacío durante 3 años. Lo he arreglado un poco. Avíseme si encuentra algo que falte. Y dígamelo en cualquier momento. Hermano. Estaba en la cafetería, cerca del bar hoy, y vi a Dai Wei y a Liu Manyun, juntos. Me preguntaba por qué fue tal coincidencia. Luce exactamente como tu esposa. Resulta que Liu Manyun la trajo aquí. Parece que su relación es más de lo que parece. Realmente debes tener cuidado. De acuerdo, entiendo. Eso sería posible pedir prestado tu baño. Por un momento. La segunda habitación de arriba.
Todos los artículos de aseo son nuevos. No estaba seguro de a qué está acostumbrada, así que preparé un poco más. Solo use lo que guste. Ciertamente sabe cómo encantar a una chica. Gracias. Está arreglado. Debería ir a tomar una ducha caliente de inmediato. Hay toallas de baño limpias en el armario. Liu Mannion dice que es imprudente. Qian Qian murió por su culpa. Sin embargo, hace un momento, ni siquiera me dedicó una mirada. Dai Wei, cálmate. Solo estás en este trato con él. No es un matrimonio real. The film was translated and narrated by M Media. Yo solo vi que estabas herido. No quiero decir nada más. Dai Wei, por favor, espabilate. Solo eres su esposa por contrato. Gracias. Bueno, me voy a dormir. Cuidado. Yo. Lo siento mucho. Mi cliente de repente me llamó por un asunto urgente. Tengo prisa. Mis disculpas. Déjeme llevarla. Hemos llegado. Gracias por el viaje de hoy. Cuando termine de trabajar, vendré a recogerla. No es necesario. Después de terminar de trabajar, es bastante fácil tomar un taxi. Contesta el teléfono, contesta. Siempre es tan intenso. Gracias. The film was translated and narrated by M Lily, Media. traes todos los documentos y el plan. No te preocupes. Vamos a desayunar algo extra. ¿Qué estás murmurando? Vamos.
Estamos muy satisfechos con su diseño. Usted y la señora Lily deberían tomarse un descanso. Iré a buscar el contrato. Muy bien, señora Jin. Gracias por su reconocimiento. Señora Jin, El señor Chao está aquí. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Qué coincidencia tan desafortunada. Señora Jin, Lily y yo la esperaremos afuera. Bien. espere. El equipo de diseño de primer nivel de nuestro grupo Riwan ha servido a docenas de corporaciones multinacionales. En comparación, un pequeño estudio recién fundado. Señorita Jin, usted es una persona inteligente. No hace falta que te diga mucho. Más sobre qué debes elegir, no. Señora Dai. Lo siento. Pero en cuanto a la asociación, quizá tengamos que reconsiderarlo. Señora Jin, con respecto a sus requisitos y la cotización, estoy seguro de que sería difícil para cualquiera hacerlo mejor de lo que nosotros podríamos, si cambia de opinión. Por favor, contácteme en cualquier momento. Muy bien. Lo desprecio, ese viejo libidinoso. Ojalá pudiera exponer todo lo que ha hecho. ¿Por qué me detuviste allá atrás? Usted estaba armando un escándalo en su oficina. Fue muy vergonzoso para la señorita Jin. Además, la señora Jin y Chao Gang siempre han mantenido una alianza estratégica profunda. Olvídelo, busquemos a alguien más. Has vuelto. ¿Te ha ido bien el trabajo hoy? ¿Has estado bebiendo? Solo un poco. Voy a volver a mi habitación ahora. No le molestaré. El suelo está frío. The film was translated and Quifen. narrated by M Media. Dime, en este mundo, ¿es cierto que mientras tengas dinero, puedes hacer lo que quieras? No llores todavía. Cuéntame qué ha pasado. Pasé varias noches en vela, trabajando en esa propuesta, solo para que fuera invalidada por una sola palabra de alguien. Este mundo es realmente ridículo. Wei Wei. Sé que estás muy alterada en este momento. Sé que robaron tu propuesta. Y que tienes un humor terrible. Así que lo único que podemos hacer es aceptarlo con calma. O bien volvernos más fuertes. Para cambiar las reglas del juego. Realmente puedo cambiar las reglas. Mientras tú quieras. Puedes. Iré a servirte un vaso de agua con miel. Espérame. ¿Aquí? Liu Manyun. Iré a prepararte el baño. Wei Wei. ¿Por qué no respondiste a mi mensaje? Comamos juntos mañana. Hermano, cuñada. El jefe Chao trajo a alguien.
Pregunto específicamente por ti. Chu Eisen. Tráeme él. Telonjin del lago del oeste, que tengo reservado. Date prisa rápido. De acuerdo. Jefe Chu. Mira, es el Guifeng. Es quien ha estado causando problemas en el bar a propósito, y dándome dificultades. Claramente tenía un gran trato, preparado con la señora Jin, y él me lo arruinó. Hermano. Jefe Chu, una humilde taza de té. Por favor, acéptela. ¿Quién te crees que eres, Jefe Chu? ¿De verdad crees que le importaría tú, basura barata? Guifeng, si eres inteligente, te arrodillarás y pedirás perdón ahora mismo, y pagarás por el negocio que arruinaste. De lo contrario, no culpes al Jefe Chu por ser despiadado. Jefe Chu. Mira, fue esta mujer. Antes, el grupo Jin. Ya estaba a punto de aprobar el diseño de nuestra empresa, pero al final eligieron el suyo. Guifeng, tuviste el descaro de mover influencias por tu mujer y dejar fuera al Jefe Chu del trato. Tienes agallas. Pensé que la propuesta de diseño fue lo que los convenció. Podría ser él. ¿Por qué haría eso? No somos solo marido y mujer de nombre. Guifeng, no pensé que aún recordaras que tengo debilidad por este Telonjin del lago del oeste. Ustedes dos se conocen. Han pasado 5 años. ¿Cómo has estado, hermano? Guifeng, te ofrezco esta taza de té, hermano. Hace 5 años. Si no fuera por ti, habría muerto en aquella abandonada fábrica en los suburbios del norte. Fuiste tú quien me envió al hospital. Sin ti, estaría muerto. Eres demasiado amable, hermano. Solo vi una injusticia, y decidí echar una mano. Esta taza de té es para brindarle mi respeto. Chao, Gang. Viniste a mí diciendo que alguien causaba problemas en mi territorio, pero no me dijiste que debía lidiar con mi propio benefactor. Jefe Chu, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Jefe Kui, no. Hermano Kui. Lo siento, estaba ciego y no reconocí su grandeza. Hermano Feng, por favor, ¿podrías interceder por mí ante el Jefe Chu? Déjame libre. Por favor, perdóname. Kui Feng, ¿cómo quieres manejar esto? Chao, Gang. Esto es un juego de hombres. Acepto tanto las victorias como las derrotas. Pero no deberías haber utilizado medios tan despreciables para atacar a mi gente. Utilizado medios tan despreciables para ir tras mi gente. Hermano. Solo tengo 2 peticiones. Primero, haz que se disculpe con mi esposa. Segundo, a partir de hoy, asegúrate de que no vuelva a mostrar su rostro frente a mí. Lo demás lo puedes manejar a tu manera. Llévenselo. No dejen que ensucie el lugar de Kui Feng. Por favor, déjenme ir. Kui Feng. Defender a tu cuñada es lo correcto. La próxima vez que ocurra algo así, solo avísame. Además, el asunto que me confiaste está casi resuelto. Eso es maravilloso, hermano. Este favor, Kui Feng lo guardará en su corazón. Muy bien, me retiro entonces. Cuídate, hermano. Hermano Feng, tú. Estoy acostumbrado. Hermano, eres realmente increíble. Ese es Chu Eisen.
No puedo creer que le hayas salvado la vida. ¿Cómo es que no sabía esto? Eso ya es cosa del pasado. ¿Qué te ocurre? ¿No te sientes bien? ¿Te has asustado hace un momento? No. Para nada. Es solo que hace demasiado calor. La calefacción está demasiado alta. Por cierto, sobre el grupo Jin, esa propuesta de diseño, es porque tengo un amigo que tiene contactos con el presidente Jin. Solo le pedí que intercediera, diciendo que tus conceptos de diseño probablemente encajarían mejor con sus necesidades, comparado con Chao Gang. Nada más que eso. Pero al lado del CEO Jin, no planteo ninguna preocupación. Simplemente nos eligieron de inmediato. Eso es porque tus conceptos de diseño eran realmente sólidos. Y además, el presidente Jin parece no estar muy satisfecho con la actitud. La actitud indiferente de Chao Gang es solo por respeto. Da la casualidad de que tus ideas de diseño les han dado una excusa. Gracias, Kui Feng. Genial. El pago por adelantado ha llegado. Ahora los gastos médicos de tu madre están completamente cubiertos. Es verdad. Finalmente puedo recuperar el aliento. Lily, gracias. Por trabajar siempre horas extras conmigo. Ni lo menciones. La impresionante eres tú. En cuanto tu esposo intervino, ese viejo lascivo se comportó de inmediato. De hecho, realmente le debo esto. Necesito agradecerle adecuadamente. Wei, me voy ya. Envíame un mensaje cuando llegues. Puedo invitarte a cenar. And narrated by M Media. Kui Feng. Kui Feng, despierta. Kui Feng. Qian. No te vayas. Cuñada. Eso. El hermano Kui solo está soñando. Disparates, todos son solo disparates. No le des importancia. Es suficiente con que esté físicamente bien. El médico lo dijo claramente. El hermano Feng se recuperará, con solo descansar en casa por un tiempo. Te preparé un poco de sopa. El médico dijo que estás herido. Y necesitas recuperarte adecuadamente. Gracias. The film was translated and narrated by M Media. Hace un tiempo, gané algo de dinero en el bar. Aparte de comprar este apartamento y gastar un poco. El resto está todo en esta tarjeta. Tómala por ahora. No es necesario. Mi estudio también es rentable. Lo que tú ganas es tuyo. Lo que yo gano es mío. ¿Debería dártelo a ti? Kui Feng. Me estás tratando como si. ¿Por qué estás aquí? Hermano, me enteré de que estabas herido. Así que, mami y yo vinimos a verte. Este chico se lastimó y ni siquiera avisó a la familia. Tu padre y yo estamos muy preocupados por ti. No necesito tu preocupación. Por favor, vete. Kui Fang. Decir eso realmente hiere nuestros sentimientos. Después de todo somos familia.
Sé que aún guardas rencor por la muerte de Qianqian, hace 3 años. Pero hay que mirar hacia adelante. Te peleaste con la familia. Por Qianqian antes. Ahora que te has casado con Wei Wei, deberías pensar en ella. Asienta cabeza. Y lleva una buena vida. Es así. Entonces entrégalo. ¿Qué eres? Viniste hoy. No para traerme el contrato de la sucursal este o sí. Si esto es solo un numerito, entonces no pierdas más el tiempo. Tura. Mami. Siempre pensaste que si él llegaba a ser alguien, nos amenazaría. Yo creo que él no puede causar ningún problema. Insensato. ¿Crees que vine realmente a ver cómo vive? Es por lo que hiciste hace 3 años. Chao Gang ya está libre. Si él habla sobre lo que hicimos, ¿qué crees que pasará? ¿Qué? Mami, tienes que salvarme. No quiero ir a prisión. No quise atropellar y matar a esa mujer. Mami, fue ella. Se lanzó de repente, desde la intersección, por eso. Entré en pánico y pisé el acelerador. The film was translated and narrated by M Media. Basta. ¿Qué clase de espectáculo es este llanto? Mientras escuches a mamá. Mamá te garantiza que estarás sano y salvo. Hoy. ¿Por qué decidiste enviarme flores? Completaste tu primer proyecto. Y recibiste con éxito el pago final, sin problemas. Esta es tu recompensa. Cuidado. Wei Wei. ¿Hay alguien ahí? Ayuda. Quirófano. Hermano. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi cuñada? Está en cuidados intensivos. ¿Quién hizo esto? La paciente está fuera de peligro, pero sufrió un golpe contundente en la cabeza y necesita estar en observación durante unos días. Familiares, por favor, vayan a realizar el papeleo. De acuerdo. Gracias, doctor. Hermano. ¿A dónde vas? Cuídala bien por mí. Hermano. No hagas ninguna tontería. Jiangwo. Mingui ha estado trabajando muy duro últimamente. Ya ha firmado otros 2 contratos en el extranjero. A este ritmo, nuestro plan de establecer una sucursal en el sudeste asiático está a la vuelta de la esquina. Este chico Mingui. Ahora trabaja. Cada vez con más madurez. The film was Sí, translated su and apellido es Cui. narrated by Es M natural que Media. él esté dedicado a la familia Cui. La empresa de Guifeng también ha vuelto a encaminarse. Parece que es hora de llamarlo de vuelta. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué es esa actitud? Apenas apareces, ya estás causando problemas.
Mi mujer casi muere. Me estás preguntando por mi actitud. Casi. Eso significa que ella sigue viva. Qué resistente es su vida. Pero no importa. Con el espectáculo que está montando ahora, Kui Hyangwoo nunca le permitirá regresar a la familia Kui. ¿Qué? Wei Wei ha tenido un accidente. Cielo santo, ¿qué ha pasado? Liu Manyun. Deja de hacerte la víctima. Te lo dije hace mucho tiempo. Yo no tengo nada que ver con la familia Kui. Tú sigue tu camino. Y yo seguiré el mío. Mantengámonos al margen de los asuntos del otro. ¿De verdad pensaste que yo, Wei Feng, era carne en la tabla de cortar? Que podías hacer lo que quisieras conmigo, sin que pudiera emitir ni un sonido. Realmente no sé de qué estás hablando, Hyangwoo. Míralo. Está intentando llevarme a la tumba. Kui Feng, ¿cómo puedes hablarle así a la tía Liu? No tiene sentido. De los modales o la educación. Y yo solo pensaba. Modales. Educación. Desde que trajiste a esta mujer a la casa y expulsaste a mi madre de la familia Kui, ¿acaso esta casa tiene el derecho de darme lecciones sobre modales y educación? Liu Manyun. Más te vale rezar para que Wei Wei esté bien. De lo contrario, Hyangwoo, realmente no sé de qué está hablando él. Dime, ¿me crees a mí o a él? Tenía la esperanza de que, ya que has sufrido tanto ahí fuera, habrías aprendido la lección y ganado algo de ambición. Que volverías al grupo a hacer un trabajo real. Ahora parece que mis expectativas sobre ti eran demasiado altas. Sigues siendo la misma persona de siempre. Siempre recurriendo a la violencia. entonces, ¿le crees a ella? Y esperas que te crea. No te detienes a pensar en quién fue el que causó problemas ahí fuera y trajo este desastre a casa. Está bien. Lo entiendo. Quédate ahí. Discúlpate con tu tía Liu. The film was translated and Disculparme con narrated ella. by M Media. Está bien. Una vez que haya aclarado todo, volveré. Y me disculparé como es debido. ¿Estás despierta? ¿Cómo te sientes? ¿Hay alguna parte en la que sientas molestia? Solo tengo un poco de hambre. ¿Tienes hambre? Te preparé un poco de avena. Vamos. Yo mismo lo haré. Deja que te dé de comer. La cuñada ya despertó. Hermano, volveré más tarde entonces. Si tienes algo que decir, dilo aquí. Dos cosas, hermano. El viejo ha sido hospitalizado. ¿Cómo está él? Sufrió un derrame cerebral. Está en la unidad de cuidados intensivos. No dijiste que eran dos cosas. Originalmente, teníamos noticias de Chao Gang. Pero ese sinvergüenza, de alguna manera se enteró. Y se escapó. Está bien. Sigue buscando. Entendido. Kui Feng. Yo tengo un poco de sed. ¿Podrías ayudarme a conseguir algo de agua?
Claro. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo es que papá tuvo un derrame cerebral? Cuñada, seré directo contigo. Durante los días que estuviste en coma, Qui Feng actuó como un loco. Irrumpió en la residencia Qui, se enfrentó a Liu Manyun. Eso fue lo que hizo que su padre se enfadara y sufriera un infarto. Cuñada, he estado con Qui Feng durante tantos años. Nunca lo había visto así. Cuando Qian Qian tuvo aquel accidente, sintió dolor, se culpó a sí mismo. Pero no perdió la cabeza. Esta vez, está verdaderamente aterrorizado. ¿Por qué es tan necio? Has despertado. ¿Por qué viniste? He venido a visitarte. Quiero hablar contigo. En cuanto a Qui Feng. Este es Qui Feng. No el joven heredero de la familia Qui. Él es solo Qui Feng. Sé que estás enojado. Y decepcionado. Pero alguna vez has intentado entender de verdad. En los años, desde que dejó la residencia Qui, ¿cómo se las arregló por su cuenta? Tú eres su padre. Si no das el primer paso para cerrar esta brecha, un hombre tan orgulloso como él nunca será capaz de cruzarla en su vida. No es que nadie le prohibiera regresar a la residencia Qui. Pero nunca fue su hogar. Porque en esa casa sencillamente, nadie lo amó de verdad. Cada vez que fue herido o sufrió un revés, lo descartaste como un berrinche. Ustedes dos realmente son un matrimonio. Suenan exactamente igual. Pero él te ama. Cuando se enteró de que estabas hospitalizado, temiendo que no quisieras verlo, se sentó en la planta baja del hospital. Durante mucho tiempo. ¿Por qué has salido con este frío? Me preocupaba por ti. Eres una paciente. Necesitas descansar más. The film was translated and narrated by M Media. Lo siento. Es por mi culpa que estás en este lío. Qui Feng. No temo las consecuencias. Solo me preocupa que cargues con todo sobre tus hombros. Recuerdo cuando tenía 5 años. Él me llevaba a la orilla del río a ver los fuegos artificiales. Yo era tan bajo, y había tanta gente, que no podía ver nada. Así que él me dejaba subir a sus hombros, con mis brazos rodeando su cuello. En ese momento sentía que él era todo mi mundo. Después apareció Liu Manyun. Mami siempre estaba llorando. Él no venía a casa a menudo. Y cuando lo hacía solo había peleas. Entonces más tarde, Mami falleció. El poco tiempo que tuve con él como padre, se sintió como un sueño.
Al fin y al cabo soy su hijo. Porque hasta el día de hoy no queda nada, más que discusiones. Kui-fen. Ve a verlo. Él no quiere verme. Esta vez igual que la anterior, yo fui quien lo envió al hospital. Él no. Kui-fen. En esta vida, cuando luchas contra tus padres, normalmente eres tú quien acaba perdiendo. Ve. Pero ese no es su hogar. Porque en esa casa no hay nadie que lo ame de verdad. Cada vez que está herido o frustrado, simplemente lo descartas como si fuera una rabieta. Estás aquí. ¿Te sientes mejor? Lo mismo de siempre. Mucho mejor. Siéntate. Te ves bien para mí. No parece haber The nada film malo. was translated and narrated by M Media. ¿Estás bien? Estoy bien, todo normal. Es mi culpa por no haber sido un buen padre. En aquel entonces, tu madre y él están fuera. Ha sufrido demasiado. Es comprensible que me odies. Papá. Lo siento. Hijo. Papá ya está viejo. Hay errores que nunca podrás compensar en toda una vida. No estoy pidiendo tu perdón. Siempre que decidas volver. La residencia Kui siempre será tu hogar. Lo siento. Lo siento, papi. Mira lo que hiciste. Y ahora mira lo que hice yo. Así que, hasta nuestro señor Kui tiene algo que tú no puedes hacer. Cuando yo era pequeña, mami se encargaba de envolver los regalos, y papá y yo nos encargábamos de comer. No pasa nada. Te enseñaré. Está bien. Primero, no le pongas demasiado relleno. Después, cierra bien el centro. Pero no puedes usar demasiada fuerza. Tienes que usar un toque delicado. De lo contrario, se romperá. Así, así. De esta manera está bien. The film was translated and narrated by M Media. Kui-fen. No soy Chen Qianqian. Lo sé. Dai Wei. Nunca realmente. De acuerdo. ¿Seguimos haciendo dumplings o no? Papá sigue en el hospital, esperando los dumplings que hiciste.
Está bien. No importa. Tal vez en otra ocasión, le diré lo que siento. Hay tiempo de sobra. En realidad es bastante tierno. Hospital. Si él dice que estos dumplings saben mal, me sentiré avergonzada. Como pudiste. Tú mismo los hiciste. Definitivamente le encantarán. Quizás hasta se queje de que no hiciste suficientes. ¿En serio? Sí, No importa de todas formas. Si no queda bueno, enséñame otra vez. De alguna manera terminaré haciéndolo bien. bien, te enseñaré. Hora del fallecimiento, las 9:47 de la mañana. Muerte clínica declarada. Mis condolencias a la familia. Hyangwoo. Me dejaste sola, así sin más. ¿Cómo se supone que voy a seguir viviendo? Papá, 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 Tura, ¿cómo tienes el descaro de mostrar tu cara aquí? Fuiste tú quien llevó a tu padre a la tumba. Ahora que está muerto, ¿estás satisfecho? Mientes. Claramente el padre y Guifan ya habían. Fuera. Fuera todos ustedes. fuera. Llevaste a papá a la muerte. ¿Quieres llevar a mi madre a la suya también? Fuera. The film was translated and narrated by M Media. Guifan. Daiwei. Parece que siempre soy así. Arrastrando a quienes más me quieren. Al infierno uno por uno. Primero a mi madre. Luego a Qianqian. Y ahora le toca a mi padre. No. Guifan. No. Nada de esto es tu culpa. No debes cargar con toda la culpa. Sobre ti mismo. Lo enfrentaré contigo. Estoy aquí contigo. Todo es mi culpa. Debería haberme quedado a su lado, cada instante. Manjun. No estés tan devastada. La partida de Hyangwoo fue en efecto bastante repentina. Pero ahora que Hyangwoo se ha ido, la inmensa fortuna de la familia Kui debe ser calculada cuidadosamente. Ciertamente. Hyangwoo ya ha redactado un testamento. Probablemente, anticipó un día como este hace mucho tiempo. Ya he notificado al abogado Chang. Una vez que los arreglos funerarios estén completos, se anunciará el testamento. También he notificado a Kui Fang. ¿Por qué le avisaste?
He oído que la reciente enfermedad de Hyangwoo fue causada por él. Una persona tan rebelde y desviada. Nunca debió ser parte de la familia Kui. No deberías decirlo de esa manera. Después de todo, él es el hijo mayor. En cuanto a los activos, él tiene derecho a su parte. Manjun. Creo que eres demasiado fácil de manipular. Todos fuimos testigos de cómo te trató. Es cierto, en mi opinión, no se le debería haber permitido asistir a este funeral. Él no es digno. Vieja bruja. No importa cuánto no quieras dármelo. La familia Kui será mía tarde o temprano. ¿Qué acabas de decir? Los activos de los Kui serán para Kui Fang. Manjun. No has dicho a menudo que Kui Feng es competente y solo necesita una oportunidad. Confiarle el grupo a él me da tranquilidad. ¿Y qué hay de Minghui? No ha estado Minghui desarrollando el mercado extranjero. Los dos hermanos, uno estabilizando el mercado interno y el otro manejando el extranjero, complementándose mutuamente. ¿No es eso ideal? Kui Hyangwoo, ¿acaso cree que soy una mujer estúpida, que no sabe nada? El mercado extranjero no es más que una quimera. ¿Qué has puesto ante Minghui? Kui Hyangwoo, todos estos años te he servido en la familia Kui. ¿Para qué fue? Podría ser solo para asegurar que mi hijo Minghui sirviera como escalón para Kui Fang, tratado como basura. ¿Tú qué estás diciendo? Minghui también es mi hijo. No dejaré que sufra. Basta, Kui Hyangwoo, te lo digo. Minghui debe tener la mitad del patrimonio de los Kui, no la gran mayoría. Kui Fang es un exconvicto, un marginado notorio. ¿Qué derecho tiene? Tu mujer malvada. Así que durante todos estos años, estuviste calculando todo. La fortuna completa de la familia Kui. Kui Hyangwoo, eres un hipócrita total. Sin corazón con tu primera esposa, injusto con tu hijo, y ahora quieres jugar al padre cariñoso. ¿Acaso te lo mereces? Tú. Sálvame. Manjun, ayúdame. Manjun. Sálvame. Ayúdame. Tú forzaste mi mano. Si quieres culpar a alguien, culpa a tu propio favoritismo. Bloqueaste el camino para Minghui y para mí. Si no hubieras sido tan cruel, tal vez te habría salvado ese día. Pero fuiste demasiado parcial. Tuve que luchar por ello yo misma. Minghui. Mami. Justo ahora. ¿Qué acabas de decir? Dijiste que pudiste haber salvado a papá. De ahora en adelante, la residencia Kui es tuya. Nadie volverá a competir contigo. Mami. ¿Qué estás diciendo? Eres tú. Es la madre la que causó la muerte de mi padre. Tu padre ya está muerto. Cómo murió es irrelevante. Mami. Él era mi padre. Puedes competir, puedes ganar. Puedes resentir su favoritismo. Pero como pudiste. Mami. Esto es un asesinato. ¿Acaso no hice todo esto por ti? Eres un cobarde inútil. Todos en la familia Kui nos menosprecian. Si no lucho por lo que es nuestro, debería depender de ti. Mami. El dinero realmente no es tan importante. Entonces ve a la policía. Ve a decirle a Kui Fang que yo maté a Kui Hyangwoo.
Mingui. ¿Crees que si Kuifang descubriera que tú fuiste quien mató a Chen Qianqian en aquel entonces, y que yo provoqué la muerte de su padre, nos dejaría vivir? Mingui. Sé un buen chico. Solo actúa como si no supieras nada. Dejaré todo arreglado. Vale. Me he enterado de que has estado ocupado últimamente, investigando ese viejo caso de hace 3 años. Sí. Tonterías. El caso se cerró hace mucho tiempo. Esa persona lleva 3 años muerta. ¿Qué clase de problemas intentas causar ahora? Estás intentando avergonzar aún más a nuestra familia Gui. Jiangwo. No te alteres, hablemos con calma. Kuifang. Tu padre en realidad está preocupado por ti. Deja el pasado atrás. Ahora tienes una familia y una carrera. ¿Por qué insistir en darle vueltas a estas cosas? Deberías pensar en Wei Wei también. Desde que te casaste con ella, no deberías mantener a Qianqian en tu corazón. Mami, Kuifang y yo somos esposos. Sus asuntos son mis asuntos. Además, lo que queremos investigar no es solo sobre Qianqian. ¿Qué más están intentando investigar ustedes dos? Obviamente. La verdad detrás de mi propia condena hace 3 años. ¿Investigar qué? Las pruebas fueron concluyentes en su momento. ¿Qué más sigues intentando remover? Sé que nunca me has creído. Nunca creíste que me tendieron una trampa. Pero está bien, haré mi propia investigación, y no tiene nada que ver contigo. Mírate nada más. Te has corrompido por la gente con la que te rodeas, especialmente ese Lu Chen. Él es mi hermano. Un matón callejero. ¿Qué clase de hermano es ese? ¿Qué futuro puedes tener andando con gente así? Hace 3 años. Fue mi hermano. Quien confió en mí incondicionalmente. Y me ayudó. Sin embargo, tú eres mi propio padre. Aparte de acusaciones y desconfianza que me has dado alguna vez. Los de la propia sangre desconfían de mí, mientras que los extraños me cuidan. Prefiero no tener esta familia. Entonces, ¿por qué regresaste? He vuelto. Solo para decirte que llegaré al fondo de la verdad sobre la causa de la muerte de Qianqian. Veré esto hasta el final. Quédate ahí. Chao Gang. Señora Liu, la gente de Guifeng es como fantasmas. No dejan de acosarme. Ese asunto de hace 3 años. Todo se hizo exactamente como usted indicó. No puede simplemente dejarme sola para lidiar con esto. ¿Por qué entras en pánico? ¿Acaso los fondos no te fueron transferidos ya? ¿Y la persona que te pedí que encontraras? Los encontré. Profesionales listos para actuar en cualquier momento. Mejor así. Haz los preparativos de inmediato. Quiero que realmente pruebe el aguijón de la traición de la sangre y la amargura de perderlo todo. La señora Liu es tan brillante como siempre. No se preocupe. El dinero llega. Y el trabajo seguro se terminará. ¿Qué haces ahí parado? Me asustaste. Mami, acabas de decir por teléfono que vas a ir tras el hermano otra vez. Esto no es asunto tuyo. Solo quédate callado y no te metas. Todo en la familia Kui será naturalmente tuyo. Mami, la salud de papá ha empeorado. Últimamente por culpa del hermano. Además, el hermano ya está casado. Y tiene su propia carrera profesional. Puede que ni siquiera quiera pelear con nosotros por nada. Cierra la boca. Inútil. Si no puedes ayudar, entonces no te interpongas en mi camino. Vamos, hermano. Cuñada. Es que estás ciega. No sabes por dónde caminas. Tengo un matón.
Oye, hermano. No montes un escándalo. Está claro que fuiste tú quien se estrelló contra ellos. No es este el hombre del momento. Jefe Kui. Me enteré de que te casaste. Y que conseguiste una esposa hermosa. Qué bien por ti. Estás mal de la cabeza. Me empujas. Tengo una afección cardíaca. Esto es grave. Llamen a una ambulancia. ¿A qué viene este numerito? Ni siquiera te tocó. Hace 3 años golpeó a alguien y fue a prisión. Con ese tipo de antecedentes, debería estar encerrado de por vida. No dejen que salga a hacer daño a la gente. Maldita sea, solo están diciendo tonterías. ¿Qué está pasando? El hermano está aquí. Hoy estamos cerrados. Es mi culpa que estés en este lío. Esto no tiene nada que ver contigo, hermano. Eso fue solo la prensa diciendo tonterías. Hermano. Me siento muy agraviado. Cuando me entregaste esta tienda, la traté como a mi propia hija. La vi crecer desde los cimientos. Lo siento. Vamos. Tomemos una copa. Hola. Hola, tío Juan. Soy yo. Wei, es solo que. Respecto a las noticias. Sobre mi esposo Kui Feng. Hola, hermano mayor. Kui Feng está siendo incriminado. ¿Podrías ayudarme a ponerme en contacto con tus amigos de los medios? Ayúdame a limpiar su nombre. De acuerdo, gracias. The film was translated and narrated by M Media. Hola. ¿Eres tú, Feng Gou? Hablemos. Fuiste tú quien contrató a alguien para filmar ese video. Fuiste tú quien orquestó las noticias. Y la indignación pública está dirigida a mí. ¿Tenemos algún rencor? Rencor, Kui Feng. Te tienes en demasiada estima. Simplemente no me gusta tu cara. Si no te gusta mi cara, puedes enfrentarme directamente. Este bar es la vida de Lu Chen. Se gana la vida con esto. Tiene una docena de hombres a su cargo, que dependen de él. Es realmente necesario que le quites su medio de vida. Eres bastante leal, ¿no? Solo buscas dinero, ¿verdad? Ponle precio. De lo contrario, si sigo investigando, puede que tú no seas quien ría al final. Bien. 2 millones. En efectivo. Y quiero que grabes un video tú mismo. Y lo publiques en línea para disculparte públicamente conmigo. Bien. Y luego arrodíllate y dime: hermano Go, me equivoqué. Estás yendo demasiado lejos. ¿Qué? ¿Te sientes avergonzado? Esos internautas serviciales ya han desenterrado el número de teléfono de tu hermano y tu esposa Dai Wei. La dirección de su estudio tampoco es un secreto. Feng Gou. Intenta tocarlos y verás lo que pasa. Kui Feng. Ahora eres tú quien me ruega. Arrodíllate. ¿O es que no quieres? Kui Feng. Kui Feng. Gente como él, que aceptan dinero para hacer el trabajo sucio de otros, no pueden tener conciencia alguna. Esta persona te resulta familiar. Se llama Chao Gang. Es quien te dio el dinero para perjudicar a Kui Feng. Y es uno de los hombres de Liu Mannion. No sé de qué estás hablando. Bien, entonces vayamos a la comisaría y que ellos investiguen. No sé de qué estás hablando. Lárgate. No te preocupes por mí. Ve tras él. No dejes que escape.
Estás herido. ¿Por qué no vas tras él? Si logra escapar, terminará salpicándote, con toda su inmundicia. No importa. Hace mucho tiempo que me acostumbré a esto. The film was translated and narrated by M-Media. Además, basta con que tú me creas. Las palabras de los demás. No importa. ¿Verdad? Esa foto de hace un rato, ¿de dónde la sacaste? Fue mi hermano mayor. Él está conectado. Vio ese video. Luego me lo encontré por casualidad. En el centro comercial. Fue lo suficientemente precavido, como para tomar una foto. Hola, Wei, ¿dónde estás? Algo pasó en la empresa. voy enseguida. El nombre del criminal. Esta es la tercera vez ya. Esos matones siguen viniendo a causar problemas. Está bien. Solo lo limpiaremos. ¿A eso le llamas estar bien? Los clientes se han espantado todos. El proyecto importante que estábamos negociando también acaba de cancelar. Dijeron que no querían trabajar con alguien que es objeto de controversia social. Voy a buscar un poco de agua. Wei. Sé que es una buena persona. Pero tienes que soportar tanto, solo por estar con él. Estos insultos, estas pérdidas, originalmente no tenían nada que ver contigo. Nada de esto es su culpa. No voy a dejarlo. Tura, ¿de verdad estás enamorada de él? ¿Y qué si lo hago? Su corazón no tiene lugar para nadie más. ¿Por qué haces que sufras así? No hay sufrimiento de por medio. Mientras pueda permanecer a su lado. Es suficiente. Lily. Creo que todo saldrá bien. Kui Feng. Él definitivamente puede lograrlo. Tura, Hermano, lo encontramos. Fengo tiene una hija con cáncer. Está muy corto de dinero. Está en el hospital ahora mismo. The film was translated and narrated by M-Media. ¿Quién eres tú? ¿Dónde te has estado escondiendo? Ha sido muy difícil encontrarte. Papi, ¿qué estás haciendo? Chao ya, sé buena. No es nada. Este es un amigo de papi. Entra primero. Papi vendrá a buscarte en un momento. ¿De acuerdo? Tío, eres realmente amigo de papi. Chaoya es obediente. El tío tiene que hablar con tu papá de algo. ¿Por qué no vas a jugar allí un rato? Adelante, Chao ya. Tu hija te quiere mucho. A sus ojos su padre debería ser un hombre íntegro. Gente como tú. Siempre es tan arrogante. Mi hija está enferma. No puedo pagar el dinero. ¿Sabes lo que se siente? También he tenido que ver partir a mis seres queridos y sentirme completamente impotente. Pero esa no es razón para que infrinjas la ley. Cuéntame todo. Lo que sabes. Esto es lo más correcto que puedes hacer por tu hija en este momento. El incidente de agresión callejera. Reportado anteriormente.
que involucra al fundador de diseño Chuxin, ha dado un giro dramático hoy. El implicado explicó por voluntad propia la situación a la policía, y aportó pruebas, admitiendo que fue instigado por otros para incriminar y difamar intencionalmente al señor Kui. Por favor, vean el informe. Fui instigado por otros. Por dinero. En aquel entonces estaba cegado por la codicia. Esto es realmente increíble. Fengo realmente se entregó. Él también fue arrinconado. Las personas arrinconadas siempre son peligrosas. ¿Y qué hay de Liu Manyun? ¿Cómo está ella? Ella reaccionó demasiado rápido, tan pronto como hubo señales de problemas. Anunció públicamente que la persona que le dio el dinero fue un ex empleado, que ya había renunciado. Afirmó que no tenía ni idea. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No significa eso que no hay forma de probar que Liu Manyun estuvo detrás de esto? No te apresures. Cuanto más intenta distanciarse, más demuestra que tiene algo que ocultar. Aún así, últimamente, ha sufrido por mi culpa. ¿A mí qué me importa eso? Como dijiste, somos marido y mujer. Y marido y mujer deben enfrentar todo juntos. Déjame brindar por ti. Beber no es bueno para tu salud. No bebas demasiado. Tratemos el día de hoy como una celebración. Una celebración de que nuestra pequeña familia no se ha desmoronado. Iré a buscarte una chaqueta. No te vayas. Quédate conmigo un rato. Él debe haberme confundido con Qian Qian otra vez. Kui Fen. Mira bien. ¿Quién soy? Sé quién eres. Iré a buscarte una chaqueta. Sé que eres Wei Wei. Kui Minghui. Eres un inútil que solo sabe vivir a costa de tu madre. Y aún así se atreve a desafiarme. Hoy te voy a mostrar quién es el verdadero perdedor. Golpéenlo hasta la muerte. Kui Fen. Lárgate fuera de aquí. Vete. Espera. ¿Tú por qué estás? Este es el bar de Lu Chen. Si te sucede algo aquí, él estará en problemas. Deja de fingir. Prácticamente deseas mi muerte. Kui Minghui. Si quieres morir, puedes hacerlo tú mismo. Pero por favor no mueras a manos de esta escoria. Hacer esto no solo hace quedar mal a la familia Kui, sino que también avergüenza
was translated Avergüenza a and tu padre. narrated by M Media. Hermano Fen, ya he quedado con el señor Lu en una sala privada. Hoy mismo podemos firmar el contrato. Señorita Dai Wei, escuché que comenzó su propia empresa. Solo una pequeña. Se lo dije. ¿Cómo podría una mujer dirigir una gran empresa? Si quieres lograr algo grande, tienes que confiar en nosotros los hombres. Señorita Dai Wei, se ve bastante bien. Aunque ya tienes una edad. Pero no me importa. Intente tener 2 hijos. Conmigo para cuando tenga 30 años. Disculpa. No creo que seamos el uno para el otro. Adiós. No tenga tanta prisa por irse. Agreguémonos a WeChat para que podamos conocernos mejor. Suéltame. Ella dijo que no estás a su altura. Eres incapaz de entender el lenguaje humano. ¿Quién eres? ¿A ti qué te importa? Yo soy. Yo soy su amigo. Si vuelves a hacer eso, llamaré a la policía. ¿Acaso no son todas las citas a ciegas así, que estás fingiendo? Kui-fen. ¿Qué quieres decir con esto? No es seguro estar sola. Te llevaré a casa. No hace falta. Ya no tenemos ninguna relación. Mi seguridad no es asunto tuyo. Yo, Kui-fen. Ya estamos divorciados. Sé que eres una persona sentimental que valora la lealtad. ¿Crees que incluso después de separarnos, podríamos seguir siendo amigos? Pero yo no puedo. Porque te amo. Así que no puedo aceptar ser tratada como tratas a tus amigos. Además, yo no soy Chen Qianqian. No necesito tu protección. sé que no eres Chen Qianqian. Y nunca ni una sola vez te traté como a Chen Qianqian. Solo esperaba que pudieras encontrar a alguien que te trate bien. Alguien que pueda ayudar a tu carrera. Bien. Entonces búscame a alguien ahora mismo. Puedo ir a conocerlo de inmediato. Hermano, The film was translated and narrated Hermano by Fen, M ¿qué tal ayer? Media. he oído que arruinaste las citas ciegas de mi cuñada. Hiciste lo correcto. Claramente te gusta tanto. ¿Por qué dejarías que ella fuera a conocer a otros hombres? ¿Ella me rechazó? No, hermano. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no le gustas tanto? Piensa que la traté como a Chen Qianqian. No. Entonces explícaselo claramente. Dile que quien me gusta eres tú, Dai Wei. Lu Chen. Mientras Lu Manyun siga libre y Chao Gang no haya sido capturado, no puedo bajar la guardia ni un solo momento. Solo temo implicarla. Bien. Está bien, hermano. Ahora lo entiendo. Tú simplemente la amas demasiado. Y no quieres que salga herida en absoluto. Necesito terminar con todo esto lo antes posible. Descanse un poco, señorita Dai. Has estado mirando esto toda la mañana. Mira estas ojeras. Casi pareces un panda. Akir. Cierra los ojos. Descansa un poco. Te daré un masaje. Lily. Kui-fen está actualmente yendo con todo contra la empresa de la familia Kui. No puedo ser yo quien lo detenga. Para. Ahora mismo debes descansar.
Lily. ¿No dijiste que me ayudarías con un masaje? ¿A dónde se fue? Lily. Cuando tuve mi cita ayer, me encontré con Kui Feng. Definitivamente no ha estado comiendo bien. Ha perdido mucho peso. Lily. ¿Por qué no dices nada? Cuidado, cuidado. The film was translated and narrated Siento, by lo siento. M-Media. Pensé que eras Lily. Lily es odiosa. Se fue sin decir una palabra. Recuerdo que solías tener un asistente. Chou Yan renunció. Todavía no he contratado a nadie nuevo. ¿Por qué estás aquí? Lu Chen tenía algo que hacer hoy. Así que me pidió que les trajera estos regalos. A ambas. Vale. Wei. El restaurante Yue Wang Yuan tiene nuevos platos. Vamos a ir al mediodía. Kui. El señor Kui también está aquí. Quizás deberían volver al trabajo. Yo tengo algo que hacer, así que me voy. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está él aquí? Solo vino a dejar esto. No voy a almorzar. Solo tráeme un café. Muy bien entonces. Iré a comer algo con mis compañeros. Asegúrate de comer algo. Dai Wei, él ya no tiene nada que ver contigo. Contrólate y concéntrate en tu trabajo. Ese es el camino que deberías tomar. Dai Wei, tu pedido ha llegado. Te lo he traído. Entrega. No pedí nada de comer. Qué extraño. El número de teléfono y la dirección son definitivamente los tuyos. Y es tu favorito, la cocina privada Yue Wang Yuan. Yue Wang Yuan. Solo déjalo ahí entonces. La comida sigue caliente. Deberías comerla mientras está caliente. Necesito volver al trabajo. ¿Qué sucede? No has comido, ¿verdad? ¿No te sientes bien? No estoy muy bien, no tengo apetito. El pastel de espino de Yue Wang Yuan. ¿Cómo sabías que me gustaba esto? La última vez que fuimos a Yue Wang Yuan a comer, fuiste tú quien comió más. ¿Te diste cuenta de eso? Es tan difícil de recordar. La mayoría de los hombres, aunque se fijen, no siempre lo toman en serio. Y aún menos lo compran. Tú eres diferente. Entonces lo tomaré como un cumplido. Recuerda comer tus alimentos a tiempo. Kui Feng. ¿Qué soy yo exactamente The para ti? film was translated and narrated by M-Media. Señor Lee, hemos estado trabajando juntos durante tantos años. El precio puede negociarse. Hola. Señor Lee. Un montón de malagradecidos. Kui Mingui. Quédate ahí. Mi secretaria dice que no has ido a la oficina en días. ¿A dónde has estado escapando? ¿Tienes idea de lo ocupadas que están las cosas en la empresa ahora mismo? Mami, no me siento bien. Así que he estado descansando unos días. Siempre te sientes indispuesto. ¿Te das cuenta de que Kui Fang ha captado a 7 de nuestros socios? Está bien. Mami se encargará de ello, no te preocupes. Ciertamente no se saldrá con la suya. Contacta de inmediato al director Chang y al director Chen y diles que el precio pactado anteriormente bajará otro 5%. Mami. Pero nuestros costos de suministro ya están en el límite del sector. Si bajamos más,
nuestros márgenes desaparecerán por completo. ¿Qué sabes tú al respecto? Lo que Kui Fang busca esta vez no es solo la cadena de suministro de acero, quiere controlar todo el canal de distribución y acorralarnos. Quizás deberíamos hablar con el hermano sobre su parte de la herencia. Eres un cobarde sin agallas. Si no tienes el valor para luchar y competir, entonces lárgate de la familia Kui. Mami, toda mi vida ya sea caminando o arrastrándome. He tenido que escucharte. La gente de afuera dice que soy un niño de mamá y el hijo de un amante. He vivido mi vida como una broma. Quizás tengas razón. Ni siquiera merezco el apellido Kui. Tura. No hice nada malo. Todo lo que he hecho ha sido por Minghui, por esta familia. No estoy equivocado. Hola. Señora Liu, ¿cuánto tiempo sin verla? Chao Gang. ¿En serio te atreves a contactarme? ¿Por qué dices eso? Somos viejos amigos que ya hemos colaborado antes. Ahórrate las cortesías. Ve al grano. Como era de esperar del presidente Liu, no es de extrañar que pueda arrebatar todos los bienes de las manos de Wei Feng. Señora Liu, últimamente me falta liquidez. Esperaba que pudiera ayudarme. Ya hemos saldado las cuentas de forma justa. Te aconsejo que tomes el dinero y te mantengas al margen. No vayas por ahí buscando problemas. No sea que Kui Fang te encuentre. Señora Liu, verás, soy una persona que se siente infeliz cuando no tengo dinero para gastar. Y cuando estoy infeliz, me gusta buscar a alguien con quien charlar. Sobre cómo en aquellos tiempos, usted incriminó a Kui Feng y lo envió a prisión. Me estás amenazando. Es un recordatorio. Las tácticas del señor Liu son realmente impresionantes. Es usted despiadada incluso con su propia familia. Naturalmente tuve que dejarme una vía de escape, así que guardé un pequeño recuerdo para mí. Imágenes nítidas y audio claro. Escuche esto. ¿En serio grabaste un video? 5 millones. El dinero en una mano, el video en la otra. Kui Eli parece. Es un trato bastante bueno, ¿no cree? Bien. Es hora de que nos veamos en persona. Chao Gang. Tú te lo buscaste. La contraseña está al reverso. ¿Dónde está el objeto? Señora Liu, usted tiene una fortuna de más de 100 millones. Gastar solo 5 millones para comprar tranquilidad de por vida. NOL y parece que en realidad es una ganga. Me estás pidiendo un rescate. Señora Liu, añada otros 5 millones. Para usted. Es solo una gota en el océano. Hay 10 millones en esta tarjeta. Señora Liu, es usted generosa. Espero no volver a verte nunca en toda mi vida. Qué lástima. Me temo que no vivirás para gastarlos. No se acerque más. Esa mujer Liu realmente me tendió una trampa. No se acerquen aquí. No vengan aquí. No se acerque más. No vengan aquí. Cuidado, yo. La policía está aquí, corran, corran. Wei Feng. Chao Gang. Por fin te he encontrado. Señor Kui.
Chao Gang lo ha confesado todo. The film Como was fue instruido por Liu translated Manyun and y conspiró con el narrated esposo by de Li Mei Media. para incriminarlo a usted, además de todos los hechos del accidente de auto de Chen Qianqian. Li Mei también está dispuesta a declarar en el tribunal. Tenemos pruebas testimoniales y materiales, suficientes para acusar a Liu Manyun. Bien, gracias por tu arduo trabajo. Hermano. Liu Manyun ya ha firmado el contrato. El departamento de operaciones del grupo Gui está ahora completamente paralizado. Su cadena de capital también se ha roto. Hermano, ¿qué hacemos ahora? Naturalmente adquirimos todas las obligaciones de deuda bajo el nombre de Liu Manyun y nos convertimos en el nuevo acreedor del grupo Gui. Entonces, solicitamos la liquidación por bancarrota. Eso es genial, hermano. He estado esperando este día, durante mucho tiempo. No puede entrar, no puede ver al presidente Gui sin una cita. Suéltenme, déjenme pasar. Estás aquí otra vez. Lu Chen. Hermano. Por favor te lo ruego, deja ahí a mi madre. Los accionistas del grupo ahora la están obligando a salir del grupo. Incluso las empresas bajo su nombre están todas. Hermano. Te estamos devolviendo todo lo que es legítimamente tuyo. Merece la pena. Puedes devolverme a mi padre. Puedes devolverme a Chen Qianqian. Puedes devolverme a mi madre. Puedes devolverme a aquel hogar mío. Si eres un hombre, entonces levántate y enfréntame. Solo entonces podría tener una mejor opinión de ti. ¿Cómo es posible que este chico Gui Mingui haya sido educado de esta forma por Liu Manyun? Es realmente lamentable. Malcriar a un hijo es arruinarlo. Los padres de verdad les dan alas a sus hijos y les enseñan a enfrentar las tormentas. Pero Liu Manyun solo se entregó ciegamente al placer de controlar a su hijo. Y terminó criando a un bueno para nada. Hola. Hola Wei Wei. La liquidación por bancarrota del grupo Gui ha llegado a su etapa final. Entonces el próximo lunes tomaré el control de la gestión de todas las empresas relacionadas. Felicidades. Guifeng. Siempre he creído. The film was ¿Qué podrías lograrlo? and narrated by Oye. Media. Wei Wei. Yo quiero verte un poco. Yo tengo algo que decirte. Vale, perfecto. Yo también tengo algo que decirte. Nos vemos en un rato entonces. Está bien. Mingui. Eres Chen Qianqian. Hola, mami. Atropellé a alguien. Fue Chen Qianqian. Hijo, no tengas miedo, vete de inmediato, y actúa como si nunca hubieras estado aquí. Está bien. Ayúdame. Tú. Eres Chen Qianqian. Realmente no quise. Atropella a RTI. Tú, no te acerques más. ¿Qué has dicho? No fui yo. Tú eres quien mató a Chen Qianqian. No, no fui yo. No la maté. No fui yo.
Minghui. No tengas miedo. Es tu cuñada. So Daiwei. Cuéntame despacio. ¿Qué pasó exactamente? ¿Yo? Hace 3 años. Correcto. Ella salió repentinamente. De esa intersección, tuve la intención de pisar el freno. Pero pisé el acelerador en su lugar. Con un fuerte estruendo. El coche la atropelló. No quería ir a la cárcel. Mi madre buscó a un chivo expiatorio. Les pagó. Y cargaron con la culpa de conducir ebrios. No fui yo. Yo, lo siento. Lo siento. De verdad que no fui yo. Por favor, ten piedad. Lo siento. Por favor, ten piedad, ten piedad. Lo siento, por favor, suéltame. The film was translated and narrated by M Media. Mami, Llévenselo y enciérrenlo. No dejen que salga de la casa. Liu Mannion. Así que tú estabas detrás de todo esto. Métanla en el coche. El número que ha marcado no está disponible temporalmente. Por favor, llame de nuevo más tarde. Lo sentimos, el número al que ha llamado. Esto no está bien. Acabábamos de quedar en vernos. Porque tiene el teléfono apagado. hermano. Acaba de llegar de la floristería. Está perfectamente fresco. Correcto. ¿Y tu anillo de compromiso? Ya lo verifiqué, llegará pronto. Hermano. ¿Qué pasa, hermano? Liu Mannion. ¿Acaso sabes lo que estás haciendo? Esto es detención ilegal. Esto es un secuestro. Ya he matado antes. ¿Crees que me asusta un pequeño secuestro? Has perdido la cabeza. Y no es eso todo gracias a ti. Ese bastardo de Kui Fang usó métodos sucios para vender en corto el grupo Kui, cortar mi cadena de capital y empujarme a un callejón sin salida. Todo lo que usó Kui Feng fue una estrategia comercial legítima. Fue tu propia codicia la que provocó esto. Vaciaste la empresa y cometiste crímenes sin fin. Tú misma te buscaste todo esto. ¿Qué sabrás tú? Todo lo que he hecho fue por Minghui. Todo es culpa de ese viejo por ser tan parcial. No peleamos ni arrebatamos nada, y aún así ya nos estaban desplumando, hasta los huesos. Por tu hijo. Pregúntate honestamente. ¿Realmente estás haciendo esto por Kui Minghui? ¿O es por tu propia y retorcida necesidad de control? Liu Mannion. De tanta hora. Aún no es demasiado tarde. Así es. Aún no es demasiado tarde. Por un lado está la riqueza y la victoria, al alcance de la mano, y por el otro está la vida de la mujer, que él ama. ¿Cuál crees que elegirá? Así es. Él te elegirá a ti. Yo Liu Mannion nunca he perdido. La familia Kui siempre será mía. Lo que quieras te lo daré. Retrocedan. No se acerquen más. Den un paso más y la mataré ahora mismo. No me acercaré más. Solo no le hagas daño a Weiwei. Liu Mannion. ¿Qué es lo que quieres? Dinero. El grupo Kui. O una salida segura. Te daré lo que me pidas. Solo no le hagas daño a Weiwei. Te daré lo que sea.
Kui Feng. No estés de acuerdo con ella. Esto es todo lo que te costó tanto recuperar. Wei. Todo lo demás son posesiones materiales. Tú eres lo más importante para mí. Firma. Renuncia voluntariamente a todo, y te la devolveré. Firmaré. Kui Feng, no firmes. Hermano. No lo firmes. Mami, no sigas cometiendo errores. Te lo ruego. Cobarde sin agallas. Enciérrenlo. No te acerques. Mami, si no dejas ir a mi hermano y a mi cuñada, moriré aquí mismo frente a ti. Mami. Mami, ¿estás bien, mami? Lárgate. Lárgate. Perdedor. Inútil perdedor. Tan cerca. Estuve tan cerca de lograrlo. Liu Manyun. Nunca podrías tener éxito. ¿Qué se supone que significa eso? La muerte de Chen Qianqian. La muerte de mi padre. El testamento falsificado. Cada una de estas cosas tiene pruebas concluyentes. Liu Manyun. Pasarás el resto de tu vida en prisión. ¿Dónde están las pruebas? No hay pruebas. Solo me estás calumniando, tendiéndome una trampa. ¿Quieres pruebas? No es así. Tu hijo Kui Minghui cuenta como testigo. The Tú film la- was translated ¿Qué has and hecho? narrated by M Media. Hola, hermano. Mi cuñada está con nosotros ahora. No corre peligro por el momento. Todo fue obra mía. Y de mi madre. Lo siento. Tienes razón. Si soy un hombre, debería dar la cara. Y reconocer todas las cosas sucias que he hecho. Sé que una disculpa no sirve de nada, pero mi madre hizo todo esto. Por mi bien. Kui Minghui. Los crímenes que tú y tu madre cometieron, uno por uno. Debes pagar el precio. No es por ninguna otra razón. Esto es justicia. Hermano, testificaré. Entiendo. Aunque esto no cambiará nada. Es la deuda que mi madre y yo debemos pagar. Gusano cobarde. Pasé toda mi vida conspirando para ti. Calculé cada movimiento. Manché mis manos con tanta inmundicia. Todo para allanarte el camino. Aposté mi dignidad, el sudor de mi frente, e incluso mi conciencia. Todo por ti. ¿Por qué no eres tan bueno como él? Cuando tenía 22 años, empecé a seguir a Kui Jianguo. Se rieron de mí. Por intentar casarme con alguien rico. Se rieron de mis orígenes humildes. Lo soporté todo. Pasé toda mi vida siendo una esposa y madre devota, solo para que mi hijo, para que no fuera maltratado, para que nadie lo menospreciara. Ese viejo Kui Jianguo, incluso mientras moría, te lo dejó todo a ti. ¿Con qué derecho? Solo porque vengo de una familia humilde, yo tramé y conspiré. El esfuerzo que puse, ¿acaso no fue también sudor y sangre? Todo es tu culpa. Todo está arruinado por tu culpa. Yo te mataré. Minghui. 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 Hermano, lo siento. Mami. ¿Yo? Cada noche sueño. Sueño. Sueño con la hermana Qianqian. Sueño con papá. Les he fallado. Estoy tan cansado. Minghui. Aléjate. Minghui. Yo no quiero. Mami ya no quiere luchar por nada. Minghui.
Minghui, no The puedo film vivir was sin ti. translated and Minghui, narrated despierta. by M-Media. Hermano. Cuñada. Esto. Kui Minghui, ¿qué le pasa? Minghui. Llévenselo. Fui yo. Todo fue mi culpa. Tienes que salvar a Minghui. Salva a Minghui. Sálvalo. Salva a mi hijo. Sálvalo. Hermano. Hermano, despierta. Tienes que esforzarte. No te duermas. No te duermas. Una semana después, Qian Qian. Te he vengado. Kui Minghui ha muerto. Liu Manyun está en prisión. Ella enfrentará todo el peso de la ley. El grupo Kui. He tomado el control total. Qian Qian. Lo he dejado ir. El odio. La obsesión. Y las promesas que no pude cumplirte. Lo he dejado ir todo. Conocí a Wei Wei. Ella es como un rayo de luz que ilumina mi vida en los días más oscuros. Quiero vivir bien con ella en los días que vienen. Por favor, no te preocupes, y por favor, danos tu bendición. Esto es para ti. La cuestión es, sé que esto es un poco repentino. No soy bueno con las palabras. Y he cumplido tiempo en prisión. Además, tengo muchos problemas complicados. Pero nunca en mi vida he estado tan claro como ahora. Sé lo que quiero. Y con quién quiero pasar. Wei Wei. Mi vida. Mi futuro. Cada parte de mi vida estable y sólida. Quiero dártela The solo film a ti. was translated and narrated by M-Media. Te casarías conmigo. Quiero cuidarte. Toda la vida. Las flores son preciosas. Y el pastel también es hermoso. Kui Fen, gracias. De verdad. Pero no quiero casarme contigo. Kui Fen, cuando estuviste en tu mayor peligro, me apartaste. Creíste que me estabas protegiendo. Pero en realidad fue una falta de confianza. Lo que yo quiero es un matrimonio construido sobre la confianza mutua y afrontar el mundo juntos. Por eso, no quiero casarme contigo. Cuando un hombre es rechazado de esta manera, debe estar pensando: ¿qué hice mal? ¿Acaso he hecho algo mal? No quería que saliera herida. Solo la estaba protegiendo. Pero ella simplemente no necesitaba tu protección. Hermano. La cuestión es que ella pudo haber sido tu mayor apoyo. El valor que necesitabas para enfrentarte a cualquiera. Pero nunca le diste esa oportunidad. ¿Qué sentido tiene decir todo esto ahora? Lo más importante es que debes entender un asunto fundamental. Cortejar a una mujer y proponerle matrimonio son dos cosas completamente distintas. No puedes simplemente saltarte del primer paso a la meta. Pero, al final, el objetivo de perseguir y proponer matrimonio no es casarse. Hermano, mira, tú y tu esposa
Tuvieron un matrimonio relámpago. Te saltaste todo el proceso de citas y cortejo. Las mujeres de hoy en día valoran esas cosas. ¿Acaso el matrimonio no trata solo de amor? Entonces, necesariamente tengo que decir te amo. Hermano, parece que todavía no lo has entendido. Entonces hagámoslo así. Tengo bastante experiencia persiguiendo chicas. En Meitu me llaman el controlador de latidos. Déjame enseñarte. A partir de mañana, no. A partir de esta noche. Directora Dai Wei, aquí tiene su té y sus bocadillos. El amoroso envío de Kui Fang. Ha estado llegando durante toda una semana. The film was translated Sigue and siendo tu pastel de narrated by castañas favorito. M-Media. Y té de jazmín. Si te gusta, quédatelo. No me atrevería a tomar lo que está destinado para ti. Además, esto está completamente personalizado a tus gustos. Estos tés de la tarde, diarios e infalibles. Los platos de cocina privada que tanto te gustan. E incluso trajo empanadillas caseras. Ya es suficiente. Incluso un tronco como Kui Fang. Por fin ha caído en la cuenta. Hasta sabe cómo cortejarte. ¿De verdad no vas a considerarlo? Me dirijo a una reunión. Lucha en Oye. El plan fracasó. ¿Cómo podría fallar? No suelen caer, ustedes las chicas ante esto. Es culpa de ese viejo. Hirió demasiado a Dai Wei. Se lo merece. Adelante. Sigue ocupada la señorita Dai. ¿Por qué estás aquí? Nuestra empresa tiene algunas propuestas, con las que nos gustaría colaborar con la suya. Échele un vistazo primero. Estos proyectos son en efecto cosas en las que nuestro estudio está interesado. Podemos hablar de cooperación, pero solo limitada a la cooperación. Genial. Espérame un momento. Primer paso exitoso. El asunto es que Wei Wei tiene temporalmente un proyecto urgente. Acaba de llegar a Shanghái. Discutiré contigo los detalles de la cooperación. Yo, Sin embargo, Wei Wei pudo haber salido con prisas. Y olvidado traer un contrato importante. Lily. No dijiste que el The documento film was ya se había enviado por translated mensajería. and ¿Por qué no ha llegado narrated by todavía? M-Media. Relájate y espera. Gracias. Kui Feng. Lily no me dijo que viniste a entregarlo personalmente. casualmente, tengo aquí una reunión de negocios. Deberías entrar, date prisa. Hace frío aquí afuera. Kui Feng.
Bueno. Todavía quedan varios foros paralelos esta tarde y noche. Los temas son bastante vanguardistas. ¿Te gustaría asistir a ellos conmigo? Claro. Dejémoslo aquí. Gracias por acompañarme al foro. Descansa temprano. Claro. Descansa temprano tú también. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei, abre la puerta. Wei Wei. Hola. Hay un peligro en la 202. Que alguien traiga la llave de la habitación de inmediato. Wei Wei. Wei Wei, abre la puerta. Hay una cucaracha. Está bien, no tengas miedo. Estoy aquí. No tengas miedo. No te asustaste demasiado, ¿verdad? Espérame un segundo. Daiwei, estás acabado. Tú simplemente no puedes no amarlo. Ya no puedes quedarte en esta habitación. Entonces le pediré a recepción que me cambie a otra. The film Yo was translated ya pregunté esta and tarde. narrated by M-Media. El hotel está completo. ¿Qué tal esto? Si no te importa, puedes quedarte en mi habitación. Tú toma la cama. Yo dormiré en el sofá. Hoy te has llevado un susto. Y además has estado agotado todo el día, así que, ve a darte una ducha caliente. Y relájate un poco. Yo saldré a caminar. Volveré una vez que te hayas quedado dormida. Kuifen. Hablemos. Kuifen. Nunca te he dicho esto, pero... En realidad, la primera vez que te vi, me gustaste. Cuando nos casamos. Sabía que lo hiciste por sentido de responsabilidad. Pero sentía que, si tuviera suficiente tiempo, sin duda lograría que te enamoraras de mí. A veces incluso sentía que incluso si no me amaras, no importaría. Está bien. Pero no puedo estar en una relación ahora mismo. Ese tipo de amor es demasiado denigrante. Te amo. Pero no puedo perderme a mí misma. Solo porque te amo. El próximo mes. Invitación. Me voy. Recibí una invitación de la famosa diseñadora de interiores Fiaune para participar en un proyecto de diseño arquitectónico durante un año. Daiwei, no necesitas evitarme. No hago esto para evitarte. Este ha sido mi sueño desde la universidad. Ella es mi diseñadora favorita. Poder estudiar en su estudio es el paso más importante en mi carrera. Me apoyarás, ¿verdad? Lo entiendo. Esta propuesta fue todo un éxito. Por supuesto. Y todo eso es gracias a Lily y la cuñada. Hermano, escuché que la cuñada se fue al extranjero. No ese plan que teníamos antes. No era bastante efectivo. ¿Cómo es que hiciste un viaje a Shanghai y terminaste enviándola al extranjero? Esa noche, ella fue invitada a subir al escenario para compartir su filosofía de diseño. Estaba radiante bajo los focos. Esa era la verdadera Wei Wei. En ese momento comprendí de repente. La persona a la que amo The film es was exactamente esa translated luminosa, and narrated by alada Dai M-Media. Wei.
Ahora ella va a volar hacia su propio cielo. ¿Cómo podría yo? ¿Y cómo podría tener el corazón de romper sus alas? Está bien, hermano. Estos intelectuales y sus vidas amorosas son agotadores. Así que esta vez, definitivamente la esperaré. Un año después, El joven diseñador Dai Wei, junto con la famosa diseñadora Fiona, han creado en conjunto el Museo de Arte Arquitectónico, el cual será presentado próximamente al público, y están listos para regresar a su país para una exposición. ¡Feliz Año Nuevo, cariño! ¿Por qué no me dijiste con antelación que habías vuelto? Podría haberte hecho compañía durante el Año Nuevo. Tampoco esperaba regresar tan pronto. Está bien. Entonces debes recordar cuidarte mucho. Sí. Wei. Fui a tu estudio. Y luego a tu casa, pero no pude encontrarte por ninguna parte. Me preguntaba, ¿a dónde habrás ido? Así que simplemente caminé y caminé. Hasta que terminé aquí. Tú también. ¿Verdad? Ahora, señorita Dai Wei, ¿me permites formalmente, sinceramente, comenzar a cortejarte de nuevo?